Me incorporé a las fuerzas como combatiente, ¿verdad? Tuve quizás la oportunidad de estar en diferentes estructuras. Como combatiente en la BRAS, ¿verdad? En la toma del Cacahuatique, la primera toma del Cacahuatique, pues salí herida, ¿verdad? Tuvieron un gran papel en el refugio, en los refugios dentro y fuera del país, porque esas mamás que se fueron con esos niños y niñas chiquititos, después se formaron como Irmita y reprodujo su conocimiento, y muchas de esas niñas dieron grandes aportes desde el refugio, y esas mamás cuidaron heridos y heridas, ¿verdad? Que de acá íbamos para el refugio, porque acá no daban abasto los hospitalitos y los compas para cuidar a tanto herido, ¿verdad? Entonces el refugio también fue un refugio de personas heridas, y esas señoras los bañaban, los curaban, los alimentaban. Irmita contaba la otra vez, yo escuchaba los clamores de esos heridos y heridas ahí, pero esas mamás dejaron aquí a muchos hijos e hijas que los mataron. Siguieron mandando, como ya dijo ella, a sus hijos e hijas que iban creciendo, y algunos también murieron, que ya alumnos y alumnas que Irma tuvo ya no los vio más. Entonces el aporte de las mujeres desde los refugios también fue muy importante, fue estratégico, y podemos decir que también son heroínas sin armas, ¿verdad? Porque fueron atacadas también por soldados hondureños. Y vamos a dar la palabra a Carolina Chicas, que no sé si ya se durmió, no se durmió. A finales del 80 llegó una incursión de los guerrilleros a mi cantón, ¿verdad? Y empezaron a organizarnos. Primero estuve con toda mi familia como base de apoyo, en donde ahí nuestra casa en las noches era campamento guerrillero, donde se hacía la alimentación para llevarla a la montaña, ¿verdad? Luego nosotros íbamos a traer el abastecimiento. El abastecimiento, como a comprarles maíz y todo eso. Luego en el 82 pues ya me incorporé, me vine de una vez para esta zona, por eso me recuerda mucho Perquín, así como un comercial. Acabo de subir ese cerro y para mí fue como un encuentro así emocional, porque estuve mucho tiempo en esta zona. Bueno, en el 82, en marzo del 82, me vine para el Mozote. Allí funcionaba la escuela militar que teníamos. Estuve en una instrucción de 3 meses, ¿verdad? De instrucciones militares. Luego, pues ya me incorporé a las fuerzas como combatiente, ¿verdad? Tuve quizás la oportunidad de estar en diferentes estructuras. Como combatiente en la BRAS, ¿verdad? En la toma del Cacahuatique, la primera toma del Cacahuatique, pues salí herida, ¿verdad? Luego, pues en mi tiempo de recuperación estuve apoyando en prensa y propaganda, ¿verdad? Luego, cuando ya estaba recuperada nuevamente, volví a las unidades guerrilleras, ¿verdad? También aprendí la comunicación, ¿verdad? Como radista, los primeros auxilios como brigadista, y también a organizar a las bases de apoyo que nos daban de comer, ¿verdad? En esas zonas, porque cuando la BRAS se convirtió en unidades guerrilleras, nos tocó irnos a las zonas de disputa, ¿verdad? A organizar ese pueblo que nos iba a servir, ¿verdad? De escondite, ¿verdad? De puente, donde nos iban a dar la alimentación. Y entonces esa fue mi participación. Y este libro y todo lo que las compañeras han mencionado es un resumen de todo lo que fue el conflicto de más de 12 años, porque no fueron 12 años, ¿verdad? Y cómo comenzó, y cómo nosotros las mujeres participamos en diferentes estructuras, ¿verdad? Con armas, como radistas, como brigadistas, ¿verdad? Como jefes, ¿verdad? O jefas. También me tocó ser instructora militar de niñas, de las que venían del refugio, ¿verdad? Por eso digo, tuve la oportunidad de estar en diferentes estructuras. Luego, para la ofensiva, me tocó estar en San Salvador, ¿verdad?
allá en la Sacamil. Para mí era un área de combate diferente, no era lo mismo estar combatiendo aquí en los cerros de Perquín, de San Fernando, del otro lado, que estar en la plena capital, ¿verdad? Para ese entonces, pues yo ya tenía mi primer hijo, porque también me tocó ser madre durante la guerra, ¿verdad? En el 89, y cuando la ofensiva, pues tenía 4 meses y me tocó dejarlo. Quizás fue uno de los momentos más duros que yo viví durante el conflicto, ¿verdad? Tener que separarme de mi hijo y no saber si iba a regresar, ¿verdad? No saber si iba a volver a verlo. Pero bueno, ahora ya tiene 37 años mi hijo, ¿verdad? Ya soy abuela también, ¿verdad? Entonces, aquí estamos, ¿verdad? Contando la historia, pues gracias a Dios. Y sí, también vimos, pues, cómo nuestras compañeras, niñas, se puede decir, caían a la par nuestra, ¿verdad? Cómo tantas mujeres quedaron ahí, ¿verdad? Fue importante la participación, como el libro lo dice, Heroínas sin armas, ¿verdad? Cómo esas mujeres, aquí se habla del Comité de Madres, también yo tuve oportunidad de ver esas mujeres porque aquí en Perquín se organizó un grupo de mujeres que eran parte de las comadres. Cómo esas mujeres aguerridas se iban en contra del ejército cuando capturaban a alguien de la comunidad. Cómo se iban a pelear allá al cuartel, ¿verdad? A Gotera, ¿verdad? Y en San Salvador, cómo se iban allá al alto mando. O sea, es como digo, increíble, pues, ¿verdad? Como la participación de las mujeres en todas las áreas. Como una mujer de una comunidad, a mí no se me olvida que nosotros estábamos allá en las faldas del Cacahuatique y ahí teníamos bases de apoyo de las que nosotros visitábamos en la noche. En una de esas, en una base de apoyo, llegó el ejército y nosotros nos tocó estar ahí en una finca. Y esa mujer tenía el agua llegaba el agua a su casa con una manguera, ¿verdad? Poliductos negros. Fue primero a cortar el agua. El ejército estaba en su casa. Fue primero a cortar el agua y después sacó en un huacal de trastes sucios y todo eso, en medio de la comida para nosotros, y le dijo al ejército que no había agua, se había ido y iba a ir a la quebrada a lavar. O sea, una conciencia de esas personas, ¿verdad? Porque lograban entender que nosotros no éramos lo que el ejército trataba de decir, ¿verdad? Que éramos terroristas, que éramos mercenarios, que éramos extranjeros, ¿verdad? Sino que la gente sabía que nosotros éramos campesinos, que nos habíamos organizado porque había una represión en el país, ¿verdad? Porque había una marginación en el país, ¿verdad? Porque ya no se podía más que solo hacer la lucha. Entonces, ¿cuál era la diferencia entre el Ejército Revolucionario del Pueblo y el Ejército Nacional? Nosotros estábamos en medio del pueblo. El pueblo nos mantenía, el pueblo nos escondía, ¿verdad? El pueblo nos ayudaba y además también las comunidades internacionales. Así sobrevivíamos. Pero ¿cuál era la ayuda del ejército? ¿Verdad? Eran los gringos. Ahí no había miseria, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hizo la guerra? ¿Cómo aguantamos todo ese tiempo, verdad? Entonces, por eso nosotros como Asociación de Mujeres Veteranas tratamos de rescatar la memoria histórica, ¿verdad? Para que todos los jóvenes que están ahora conozcan la versión de parte nuestra y conozcan la participación de la mujer en los diferentes ámbitos, ¿verdad? Como ya también las compañeras dijeron, las sindicalistas, ¿verdad? Las maestras, las obreras de las fábricas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se trata de rescatar, ¿verdad? En un poquito, ¿verdad? Y esperamos pues que no sea lo único. Ustedes si compran el libro podrán ver ahí algunos testimonios como el mío, como el de las otras compañeras y otras que no están acá, pero todavía faltan muchos, ¿verdad? De un montón de compañeras que todavía estamos, ¿verdad? Y que tenemos ahí la historia, ¿verdad?
Así que yo les agradezco y gracias por escucharnos.